que es el crisantemo. Es un cultivo que en Guatemala está menos tecnificado, sin embargo, sí cobra importancia económica en algunos municipios de departamentos del área metropolitana, en Guatemala, en Chimaltenango, en Zacatepeques. El crisantemo, cuando hablamos de la palabra o del cultivo crisantemo, estamos hablando no de una especie en particular, sino que en una serie de híbridos. Híbridos que inclusive implican el aparecimiento de otros géneros. En general, ante tal diversidad que puede existir, porque sí es grande la diversidad que puede existir de crisantemos, en general asentamos que los crisantemos más comercializados actualmente pertenecen a híbridos que van del cruce de especies como Chrysanthemum mortorum por morifolium. Entonces, por eso es que el nombre científico ustedes lo van a encontrar en algunos documentos como Chrysanthemum mortorum por morifolium. Es una planta que se propaga específicamente por esquejes. Si ustedes tienen la intención de establecer una plantación con el objetivo de exportar flor cortada, flor de corte, entonces los esquejes los tienen que adquirir directamente con un breeder. Por ejemplo, nosotros ahorita en escuela estamos con la intención de venir y producir ya crisantemo en serio. Esa es la parte de la instrucción que se le ha dado a la gente de producción. En este caso, en Guatemala sí venden esquejes de crisantemo. No es tampoco de que ustedes van a ir a un agroservicio a comprar los esquejes de crisantemo, tienen que ir con productores. Por ejemplo, la Asociación de Floricultores de San Juan podría venderles esquejes de crisantemo, San Juan Zacatepeques, aquí en el departamento de Guatemala. No es que tampoco es de que ustedes van a venir y a decir, mire, deme tantos crisantemos aquí, cuántos quiere, aquí están, mucho gusto, hicimos negocio, ¿no? Existe también cierta discrecionalidad de ellos para venir y vender los esquejes. Si ustedes compran los esquejes con un breeder internacional, generalmente los esquejes se los venden a ustedes para establecer plantas madres y poder obtener producción durante 2 años. O sea, ustedes compran sus esquejes, voy a usar el centro de breeders más grande que hay a nivel mundial, que es en Países Bajos, Holanda. Ustedes vienen y hacen su negocio comprando los esquejes en Holanda. Los esquejes les vienen sin enraizar. Los esquejes les vienen sin enraizar y ustedes tienen que venir y formar su planta madre para venir y hacerla producir durante 2 años. No es que a los 2 años la planta ya no les vaya a producir más esquejes para seguir produciendo más, porque en dado caso que uno observara que la planta se agota, uno detecta que una planta madre se ha agotado porque ya tiene demasiado tejido leñoso, pero en dado caso uno notara que la planta madre se agotó, uno podría venir y decir, ok, estos esquejes ya no los voy a producir para obtener flor de corte, sino que los voy a propagar para formar nuevas plantas madres. Uno podría pensar en hacer eso. Sin embargo, si uno compra los esquejes ante un breeder internacional, los breeders establecen que uno no haga eso, sino que uno pueda utilizar sus plantas madres únicamente durante 2 años. Si ustedes compran sus esquejes con un breeder local, por ejemplo, ya les puse el ejemplo de la Asociación de Floricultores de San Juan, si ustedes compran estos esquejes con un breeder nacional, ahí no va a haber restricciones. Ahí ustedes pueden comprar. También lo que les van a vender son esquejes sin enraizar. Estos esquejes, ustedes ahorita vamos a hablar del enraizamiento. Estos esquejes ustedes los ponen a enraizar y luego forman sus plantas madres.
y esas plantas madres las pueden utilizar por un tiempo indeterminado, ya que ellos no tienen sus productos patentados. Lo que les van a vender, tal y como acá ustedes lo pueden ver en la imagen, son esquejes distales, son esquejes de 8 a 10 centímetros de la punta de la parte de los meristemos apicales. Vamos a ver, acá tienen ustedes un esqueje, miren, ¿sí? Entonces les venden los esquejes distales más o menos de 8 a 10 centímetros. Si se dan cuenta, aquí sí estamos hablando de esquejes de una longitud determinada. No es como en el caso de la rosa, que el tamaño de un esqueje está en función del número de entrenudos, sino que aquí estamos hablando de un esqueje de un tamaño determinado de 8 a 10 centímetros. Si ustedes tienen su planta madre, ¿sí? Ustedes tienen su planta madre, los esquejes los van a extraer de la parte distal de 8 a 10 centímetros de longitud. Pero a pesar de que el tamaño del esqueje sí tiene una longitud determinada, señores, su planta madre, esta les debería de dar esquejes durante 2 años. ¿Esto qué significa? Que ustedes tienen que manejar su planta madre a la hora de extraer los esquejes. Ustedes tienen que manejar su planta madre a la hora de extraer sus esquejes de tal forma que les rinda estos esquejes. Ahorita les voy a hablar cómo se forma la planta madre, pero al momento de extraer los esquejes, ustedes tienen que tener cuidado de guardar la relación de corte o extracción del esqueje, la relación de corte y extracción del esqueje con un sitio adecuado. ¿A qué me refiero? Si ustedes determinan que este va a ser el esqueje que ustedes van a cortar, más o menos dicen, ok, 8 a 10 centímetros, voy a agrandar esta parte del tallo, Imaginemos que aquí está la parte distal, aquí están las hojas. No voy a dibujar las hojas, pero imaginemos que este es el tallo. Ustedes dicen, ok, hasta aquí va a ser mi esqueje. Ustedes definen que hasta acá esto va a ser su esqueje. Entonces, al momento de cortar, vienen con su tijera de podar totalmente desinfectada, vienen con su tijera de cortar y el sitio donde van a cortar su esqueje sobre la planta madre es si el esqueje, la longitud del esqueje llega hasta acá, ustedes vienen y buscan abajo de este punto donde está el nudo y cortan, recuerden esto, cortan medio centímetro arriba del nudo de la planta madre, del nudo seleccionado en la planta madre. Medio centímetro arriba del nudo de la planta madre. ¿Eso qué significa? Que su esqueje va a llevar, voy a dibujarlo acá, porque acá es la parte que a ustedes les interesa. Entonces imagínense que aquí hay un nudo, entrenudo, ustedes cortan medio centímetro arriba de este nudo, su esqueje va a llevar esta parte de entrenudo. Déjenla, porque ustedes no saben cuánto tiempo va a tardar su esqueje en transporte desde el sitio donde se extrajo, por ejemplo, si lo extrajeron en San Juan Zacatepeques, hacia el sitio donde ustedes lo van a utilizar, por ejemplo, en la ENCA, ¿sí? Déjenle esa parte de entrenudo. Cuando ustedes ya estén en el propagador, ya vienen ustedes y con su tijera de podar cortan esta parte de entrenudo, la cual desechan más o menos medio centímetro abajo del nudo que a ustedes les interesa, y su esqueje está listo. Estos esquejes, perdón, voy a dejar acá. Estos esquejes se tratan con una usina sintética
que puede ser ácido indolbutírico, lo más recomendable, puede ser ácido naftaleno acético. En ambos casos, la recomendación es que la concentración de ácido de auxina sintética sea del 0.2%, del 0.2%, le aplican a su esqueje la auxina sintética y luego lo colocan en un enraizador. Lo ideal para el sustrato enraizador es que tenga alta porosidad, una alta porosidad. Si ustedes tienen perlita, háganlo directamente en perlita. Si tienen vermiculita, háganlo directamente en vermiculita. Si tienen arena pómez, la que nosotros utilizamos en AENCA, cernida, esterilícenla y luego háganlo en un sustrato 100% arena, ¿sí? En un sustrato 100% arena. Colocan su esqueje, pero importante, que en su propagador haya un buen sistema de humedad. Es por eso que ustedes se dan cuenta o se recordarán que en el propagador que tenemos en el área de flores, con todas las deficiencias que puedan existir, nosotros procuramos tener un sistema, no logramos llegar a tener un sistema de nebulización, que es lo ideal, pero tenemos un sistema de riego por microaspersión aérea. Ustedes recordarán que el ingeniero Chupina les tuvo que haber enseñado que la diferencia entre un sistema de riego por nebulización y un sistema de riego por nebulización aérea es el tamaño de la gota. La gota es más fina en el nebulizador, por lo tanto lo que crea es una niebla, tal y como ustedes lo pueden ver en la fotografía. Lo que crea es una niebla, que es el ambiente ideal. Se supone que los esquejes no tienen raíces y por lo tanto el que haya una alta humedad relativa en el follaje hace que la planta pueda absorber humedad por los estomas. Si hay alta humedad relativa en el follaje, si nuestro propagador tiene sarán en la parte de arriba, los estomas van a estar siempre abiertos, por lo tanto el esqueje no se va a deshidratar. Si ustedes agarran y no colocan un adecuado sistema de riego, el esqueje no tiene raíz, entonces no colocan un adecuado sistema de luminosidad en el propagador, entonces en algunos momentos del día, principalmente al mediodía, las hojas de su esqueje va a cerrar los estomas y hay riesgo de que el esqueje no tenga la suficiente humedad para hacer sus procesos metabólicos. Entonces, vamos a mantener nuestro esqueje en el propagador. Vamos a mantener nuestro esqueje en el propagador. Repetir la palabra acá, miren. Tenía tantas ganas de escribirlo. Vamos a mantener nuestro esqueje en el propagador durante 15 a 20 días. Como este esqueje es menos leñoso que el de rosa, requiere menos tiempo para que enraíz. Mientras más leñoso sea un esqueje, más tiempo para el enraizamiento. A menor tiempo de enraizamiento. Ya en 15 a 20 días, bajo estas condiciones, generalmente los esquejes están listos para el trasplante. Acá de esto no logré conseguir más imágenes, pero ya teniendo enraizado nuestro esqueje de planta madre, trasplantamos el esqueje en el campo, y trasplantamos nuestro esqueje en el campo, le damos los cuidados que ustedes ya como agrónomos saben, por ejemplo, el riego, todo lo que ustedes ya saben. Pero aproximadamente 10 o 12 días después del trasplante, ustedes hacen un pinzamiento. No recuerdo si esto se los había explicado, pero ustedes hacen un pinzamiento. ¿Qué es un pinzamiento? Un pinzamiento es un soft pinch, ¿sí? Un pinzamiento es extraer, eliminar
el meristemo apical de la planta con la mano. Si hacemos cuenta, la planta no tiene mucho, su tejido va a ser totalmente vegetativo. Nosotros venimos y extraemos, permítame, nosotros venimos y extraemos el esqueje con la punta de los dedos, perdón, el meristemo con la punta de los dedos, cortamos el meristemo. Entonces, ¿qué es el pinzamiento? El pinzamiento es un soft pinch que consiste en eliminar el meristemo apical cuando la planta aún está tierna, en el caso del crisantemo a los 10 o 12 días, cuando la planta aún está tierna, eliminarlo con la mano. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de hacer ese pinzamiento? El objetivo de hacer ese pinzamiento es eliminar la dominancia apical. Al eliminar la dominancia apical, estamos estimulando a que la planta emita brotes laterales. Estamos estimulando a que la planta emita brotes laterales. Déjenme ver. No. Estamos estimulando a que la planta emita brotes laterales. Cuando los brotes, voy a adelantarme unas diapositivas. Aquí está. Cuando estos brotes tengan menos de 1 centímetro de longitud, cuando estos brotes tengan menos de 1 centímetro de longitud, se puede aplicar un regulador de crecimiento a base de giberelinas. Acordémonos lo que vimos en biología, la giberelina más común es el ácido giberélico, que se abrevia como GA3. Se hace una aplicación de giberelinas. La forma de aplicar giberelinas es en aspersión. Aunque existen otras presentaciones, en Guatemala las giberelinas regularmente las podemos conseguir o la parte que a mí me gusta de las giberelinas es que son baratas. Aparte de ello, las giberelinas las conseguimos independientemente del nombre de la giberelina. Por ejemplo, acá miren, tienen ustedes un frasco que se llama BioGive. Aquí tienen otro, miren, que es ProGive. Aquí tienen otra que es NewGive, ProGive, BioGive. Son 3 formas en las que nos pueden vender la giberelina en Guatemala. Y a pesar de que nos la pueden vender en presentaciones más grandes, a mí me gusta esta presentación, que es la presentación de 10 gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren esta parte de acá, donde estoy pasando el cursor ahorita. BioGive viene al 10%. ProGive viene al 10%. NewGive viene al 10%. O sea, generalmente, independientemente si es frasquito de 10 gramos, de 100 gramos, de 1 kilo, lo que sea, generalmente las giberelinas, independientemente de la marca, nos las venden al 10%. Pero a mí me gusta este frasco de 10 gramos porque ya tengo la medida de que agarro, diluyo estos 10 gramos en agua, y esta es la presentación que me sirve para asperjar con una bomba de mochila de 16 litros. ¿Sí? Con esta presentación yo vengo, la diluyo en agua y aspergo. ¿Cuándo? Cuando estos brotes todavía no hayan llegado al centímetro. O sea, yo hice el pinzamiento 10 a 12 días después del trasplante, comienzo a observar, y cuando ya estos brotes estén saliendo, cuando la mayoría de plantas esté ya con sus brotes emitidos, que estos brotes no sean muy grandes, yo recomiendo que sean menos de 1 centímetro,
hacemos una aspersión de ácido giberélico y el objetivo de aplicar giberelina, el objetivo de aplicar ácido giberélico es estimular una elongación de tallos. El objetivo de utilizar ese giberélico es estimular la elongación de tallos. Si nosotros elongamos tallos y tenemos una buena nutrición vegetal, porque ahí se recuerdan, acuérdense, hace unos 4 años en la vida de ustedes, hace unos 4 años en la vida de ustedes, 4 o 5 años, hubo una elongación, tuvieron ustedes una elongación corporal. Todos los chicos, cuando vienen de 10, 11 años, 12 años, sufren una elongación, se vuelven, comienzan a crecer en altura y se ponen altos y delgados, que solo nariz son, se ponen altos y delgados, pero es porque están sufriendo una elongación. Todos los seres vivos, cuando elongamos, tendemos a ponernos delgados. Y eso hay que tener cuidado porque esta planta va a ser una planta productora de esquejes. Apliquemos giberelinas, pero al mismo tiempo hagamos una buena nutrición vegetal para que nuestros esquejes no solo se alarguen, sino que no pierdan tanto en grosor. Entonces, y por eso se aplica en un estadio temprano, para que nos dé tiempo. Vamos a estimular una elongación de estos tallos van a ser más largos, pero nos va a dar tiempo para que los tallos engorden con un buen programa de elongación. Más o menos 4 o 5 semanas después, más o menos 4 o 5 semanas después del trasplante, más o menos 4 o 5 semanas después del trasplante, ya estos tallos van a ser lo suficientemente largos, como para poder comenzar a extraer los esquejes. Ya estos tallos son lo suficientemente largos como para comenzar a extraer esquejes para establecer la plantación, la planta madre. Estas plantas madres va a haber que estarlas renovando porque nos va a dar cierta cantidad de esquejes, se pone vieja y la podemos renovar. Obviamente el esqueje original que nos vendieron nos va para extraer esquejes durante 2 años, pero eso no significa que de esta misma planta yo voy a poder extraer los esquejes 2 años. Yo voy a repetir esto porque eso les puedo crear confusión. Yo voy a venir y comprar este esqueje, si lo compro con un breeder internacional, y me va a decir, señor, usted tiene licencia para extraer esquejes de este esqueje, para producir esquejes. A partir de este esqueje, usted tiene licencia para producir durante 2 años. Eso no significa que de este esqueje lo voy a formar planta madre y de esa misma planta yo voy a producir esquejes durante 2 años, ¿no? Seguramente este esqueje yo lo voy a tener que renovar unos 2 o 3 veces al año. O sea que lo voy a tener que renovar unas 4 o 6 veces en los 2 años, ¿sí? Pero cuando pasados los 2 años, el breeder va a estar atento de que yo nuevamente le vaya a comprar material para seguir produciendo y exportando. No sé si les quedó clara esta parte, jóvenes, o lo vuelvo a explicar. Ingeniero. Adelante. O sea que cuando pasan los 2 años, aunque yo tenga las plantas, ya no puedo exportar. Exacto, tu licencia es para exportar 2 años. O sea, las plantas que tenga, ya así como que, aunque las tuviera, ya no puedo comercializarlas fuera del país, solo adentro. Sí, y como adentro no tenés buenos precios, entonces lo que te toca hacer es sacar toda la plantación, destruirla y formar una nueva plantación. Ya. Sí. Pero el negocio, como es para exportación, tiene cuenta. Es para exportación, obviamente, si van a exportar a El Salvador, no es necesario hacer todo esto, pues. Pero si es para exportación, por ejemplo, Estados Unidos, sí tienen que. Y Cristian,
Cuando yo digo 2 años, no se vayan a sorprender si ustedes se encuentran con un breeder con un tiempo diferente. Eso es para la mayoría de breeders, pero cada breeder les va a imponer las reglas bajo el cual él les va a dar el genotipo para que ustedes lo produzcan para exportación. El caso de Crisantemo en Guatemala lo estamos exportando poco a mercados especializados. Es más para producir para el mercado local, para El Salvador, Honduras y una parte de México, la parte de Tapachula. Muy bien, entonces, ya teniendo nuestros esquejes listos, voy a regresar nuevamente hasta donde estaba. Venimos, ponemos a enraizar los esquejes. Acuérdense que ahora estoy hablando ya de los esquejes para producir, los esquejes para formar las plantas productoras de flor. Al principio estaba formando las plantas madres, ¿sí? El procedimiento es el mismo, el mismísimo, ¿sí? Teniendo ya mis esquejes enraizados, esta parte lo tenía aquí como introducción. El crisantemo es una planta totalmente heliófila. Es una planta heliófila, tal y como ustedes pueden ver la fotografía. Esta fotografía es de producción aquí en Guatemala, en San Juan, Zacatepec, y me gustó. Porque si ustedes pueden ver, es una planta heliófila que se produce bajo condiciones de invernadero. Pero no son invernaderos tecnificados. No son invernaderos tecnificados, sino que ya para la producción de flor de crisantemo, lo que nos interesa del invernadero, más que todo es que no haya contacto entre el agua de lluvia y nuestras plantas. Lo que más nos interesa el invernadero es que no haya contacto entre el agua de lluvia y nuestras plantas, debido a problemas que se tienen con roya principalmente, ¿sí? La roya nos obliga a tener estas estructuras. De hecho, yo he conocido más rústicos. Estos son semirrústicos. Entonces, es una planta heliófila, y esta parte la voy a volver a recalcar, porque el que sea heliófila, acuérdense ustedes, una planta heliófila es aquella que crece directamente bajo condiciones de sol. El que tenga este plástico no significa de que no sea heliófilo. Lo contrario a heliófilo, ¿se recuerdan de biología? Lo contrario a heliófilo es umbrófilo, y para cuando nosotros estamos produciendo plantas umbrófilas, lo que hacemos es reducir el nivel de la intensidad. Lo que hacemos es reducir la intensidad de la luz del sol colocándole sarán encima a nuestras plantas. Entonces, estas plantas son heliófilas. Eso se producen bajo condiciones de invernadero, pero si ustedes ven, no tienen ningún techo que reduzca la incidencia de luz solar. Y son plantas de clima, de lo que en Guatemala consideramos clima frío. Si ustedes ven en un documento de otros países, va a decir que es una planta de clima templado, pero es porque es el clima a nivel mundial. Para no estar pensando si es frío, templado o cómo es, generalmente en Guatemala los crisantemos, las plantaciones de crisantemos están en altitudes que oscilan entre los 1800 a los 2600 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos esto aquí no es esta fotografía me interesó por esta parte de acá, pero aquí todavía estamos en el propagador. Por eso que ustedes ven, si ustedes ven acá hay sarán, es porque todavía estamos en el propagador. Pero lo que yo les quería comentar es de que cuando nosotros hacemos el trasplante, lo ideal es estimular el crecimiento vegetativo. Lo ideal es estimular el crecimiento vegetativo, y para estimular el crecimiento vegetativo se le puede colocar luz adicional, se le puede colocar luz artificial. Entonces se le coloca a la planta luz artificial en los primeros 15 o 30 días. Voy a repetir, mi fotografía no corresponde a lo que estoy hablando porque no encontré una foto buena. Pero lo que quiero decir es que en la plantación comercial, ya cuando se ha trasplantado, esta foto corresponde a propagador. Pero en mi plantación comercial, ya cuando he trasplantado, vengo y le coloco luz artificial los primeros 15 o 30 días.
La idea de colocarle luz artificial esos 15 o 30 días es prolongar el fotoperíodo, alargar el fotoperíodo. Y alargamos el fotoperíodo por 15 o 30 días con el objetivo de estimular a que la planta tenga bastante crecimiento vegetativo. Entonces trasplantamos generalmente en el establecimiento de la planta. Nosotros trasplantamos más o menos los distanciamientos entre plantas. Los distanciamientos entre plantas andan entre 12, me recordaba que lo había puesto ahí, pero no lo veo, entre 12 a 15 centímetros. Los distanciamientos entre plantas andan entre 12 a 15 centímetros. Trasplantamos y luego le colocamos el tutoriado. El tutoriado que se coloca es el tutoriado tipo escalería. El tutoriado tipo escalería se utilizan para varios cultivos dentro del campo de las flores y los follajes. No es un tutoriado que se acostumbre en hortalizas, no es un tutoriado que se acostumbre en frutales, pero sí se acostumbra en el campo de las flores y follajes. El objetivo del tutoriado tipo escalería es estimular un crecimiento vertical de los tallos florales, y generalmente el tutoriado tipo escalería va a estar formado por dos sistemas de pitas. Acá voy a borrar esto de acá porque aquí no logro que ustedes miren una parte, aunque en otros cultivos sí lo vamos a ver mejor, una parte que a mí me interesa. Si esta es la cama de cultivo, entonces en el tutorial, permítame mucho, solo voy a poner a cargar la computadora. Ahí está. En el tutoriado tipo escalería, se le llama escalería porque vamos a colocar unas estructuras de madera, ahí donde puse esos puntos, que van a tener unas reglas verticales donde puse los puntos y unas reglitas transversales que van a simular una escalera. Entonces colocamos una escalería acá, colocamos otra escalería acá, colocamos otra escalería acá. Más o menos las escalerías se van colocando acá a 3 metros. Colocamos las escalerías, ¿sí? Y luego, en esas escalerías, pasamos unas pitas que corren a lo largo de toda la cama. O sea, colocamos unas pitas que son paralelas al largo de la cama. Esas pitas que puede ser pita rafia, esa es la que le va a dar el soporte a la planta, la que le va a dar el soporte, esas pitas tienen que estar bien tensas, son las que les van a dar el soporte a las plantas y se conocen con el nombre de terlencas, ¿sí? Generalmente, como estas pitas son las que se van a estirar, les van a dar soporte, se utiliza pita rafia. Y luego, de forma transversal a las terlencas, se va colocando cáñamo, se coloca cáñamo. Este cáñamo solo es para sostener la planta, no tiene que estar tan tenso. Este cáñamo solo es para sostener a la planta, no tiene que estar tan tenso. Estas pitas transversales a las terlencas, se conocen con el nombre de piolas, ¿sí? Entonces tenemos las terlencas, las piolas, y si ustedes se dan cuenta, entre terlencas
y piolas se van a formar unos cuadrados. Entre terlencas y piolas se van a formar unos cuadrados llamados canastos. Entre terlencas y piolas se van a formar unos cuadrados llamados canastos. Y si ustedes observan, en cada canasto, más o menos, si ustedes establecen al 3 bolío, ¿sí? En cada canasto van 2 plantas. ¿Sí? En cada canasto van 2 plantas. Entonces agarramos y generalmente se colocan de 2 a 3 niveles de 2 a 3 niveles de canastos, ¿sí? De 2 a 3 niveles de canastos, y semanalmente tienen que haber personas que cuando estas plantas estén creciendo, hay personas que van y como las plantas se van torciendo, tienen que venir y guiar y meter la planta en su propio canasto. A esa actividad se le llama encanaste. El encanaste se hace semanalmente. ¿Perdón? Bueno, no entendí lo que dijo Luis Fernando, pero sí, el encanasto se hace semanalmente. Luis Fernando, ¿cuál es tu participación? No, en que no me permite apagar el micrófono, ahorita estoy viendo qué pasa. Bueno. Entonces, hacemos el encanasto semanalmente. Y la planta va a ir creciendo. Acá, sobre estas escaleras, estos canastos se pueden ir, estos niveles se pueden ir moviendo. La idea del encanaste es estimular un crecimiento totalmente vertical de los tallos, que las plantas se vean totalmente rectas. Algo importante durante el trasplante, esto es bien importante, miren la flecha amarilla que está señalando aquí, y esto aplica al crisantemo, aplica al clavel dianthus y a otras plantas. Cuando hagamos el trasplante, jovencitos, nosotros generalmente tendemos a venir y enterrar o meter mucho en el sustrato la planta. La metemos a veces hasta el cuello o inclusive a veces arriba del cuello. Me recuerdo un coordinador de producción un año que se quejaba de que un trasplante que hicieron estudiantes de segundo año, que yo no lo vi del todo malo, pero él sí llegó, ya ahogaron las plantas. Si metemos muy profundamente las plantas, si las metemos muy profundamente al sustrato, por ejemplo, lo metemos hasta acá, corremos el riesgo de que las raíces no tengan un buen sistema de oxigenación. Acuérdense que las raíces de esta planta que estamos trasplantando viene de un sustrato que es arena 100%, un sustrato con alta porosidad, un sustrato donde hay mucha aireación, y la estamos metiendo a un suelo o un sustrato. Entonces, si la prendemos muy profundamente, el sistema de oxigenación no puede ser adecuado para las raíces y la planta se va a marchitar y se va a morir. Entonces, generalmente en cultivos como crisantemo o cultivos como el clavel, se acostumbra dejar levemente arriba del sustrato el pilón. Ustedes pueden ver acá, miren, se deja levemente arriba el pilón. O sea, el pilón va a caer un poquito, digamos, la parte superior de la raíz va a quedar arriba o montado sobre el nivel del suelo. Bueno, los primeros días es importante un buen suministro de agua. Acá nosotros le podemos poner su sistema de fertirriego a través del goteo, pero los primeros días en crisantemo, voy a estar hablando aquí del clavel también mucha porque no me va a dar tiempo. Los primeros días en crisantemo, en el clavel, es importante el buen suministro de agua. Es importante de que haya bastante humedad. Por ejemplo,
No tenemos crisantemo ahorita en la escuela, pero sí tenemos clavel. Y el clavel que está en la escuela, cuando se estableció, veníamos y lo regábamos, como no teníamos el sistema de riego tipo flauta, o sistema de riego tipo peine. A esto se le llama sistema de riego tipo flauta porque un tubo tiene un montón de hoyos igual que una flauta, o se le llama sistema de riego tipo peine, y creo que no hace falta que les cuente por qué, solo con ver la fotografía uno se imagina por qué le llaman sistema de riego tipo peine, que consiste en colocar un tubo PVC de media con muchos agujeritos para regar bastante cantidad de agua. Se acostumbra a regar todos los días, a aumentarle bastante la humedad. Los primeros días, acuérdense que viene de un propagador en donde lo tenemos con un sistema de riego por nebulización y lo estamos pasando a un invernadero. Si nosotros no le suministramos buena cantidad de agua los primeros días, la planta va a sufrir estrés hídrico. Ojo, solo son los primeros días. Solo son los primeros días. Yo no les puedo decir cuántos días. Puede ser 6, 5, puede ser 6, puede ser 7 días. Lo que nosotros decimos es que cuando nosotros observemos que la planta ya se arraigó al suelo, cuando nosotros veamos que la planta paulatinamente podemos ir quitando o podemos ir metiéndole menos humedad hasta que la planta arraiga al suelo. No es conveniente mantener mucho riego durante todo el cultivo, aparte de la roya, pero no es nuestro principal problema ahí. En este caso, no es conveniente mantener esa humedad durante todo el cultivo por un problema que se llama fungus gnat, pero que no lo voy a hablar en este cultivo, sino que este problema que es muy frecuente en ornamentales, que me imagino que ustedes lo vieron en su curso de entomología. Fungus gnat. Fungus gnat es un insecto, es un díptero, que sus larvas provocan fuerte problema en el campo de los ornamentales. Cuando el ingeniero Juan José Paniagua, no sé por qué razón, no quiso incluirlo dentro del curso de entomología. Se lo mostré, lo tenemos en la ENCA. Hubo un año, el año 2019, Fungus gnat mató todas las flores de Pascua que el área de producción compró para la ENCA. Obviamente no se dejaron llevar por consejos. Espero que este año sí se dejen llevar por consejos. Pero Fungus gnat mató todas las flores de Pascua, solo para que vean lo fuerte que puede ser Fungus gnat. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es un insecto, un díptero, y no voy a hablar ahorita de él, no voy a hablar más adelante. Yo sí quiero contarles una cosa. Algunas veces a los catedráticos nos tipifican o nos califican con un adjetivo. Y yo sé que no estoy yo dentro de esa categoría, pero hay algunos catedráticos que los tienen calificados como, voy a usar la palabra que ustedes usan, muy yucas. Y a veces toda la culpa se la echan al catedrático sin pensar que a veces tienen responsabilidad los estudiantes. Perdonen que me esté desviando, yo sé que no tengo tiempo y miren lo que voy a hablar, pero es importante. Me recuerdo que un antiguo de ustedes que se metió a examen de graduación, él hizo una investigación, no fue en esto, sino que fue en Leatherleaf. Se metió a hacer una investigación y para el cálculo de unidades experimentales hizo la siguiente operación. Esto, cálculo de unidades experimentales. Calculó sus unidades experimentales, trabajó con estas unidades experimentales, le encontré otros errores, solo en esta investigación le encontré como unos 4 o 5 errores de este tipo. 4 o 5 errores de este tipo. En la terna agarré y le enseñé todos los errores que había cometido. Yo estaba bien molesto porque me puse a pensar cómo un asesor le firmó ese documento. Y al final todos tenemos la obligación de firmarlo.
cómo un asesor le puso 90 puntos en informe técnico a un informe de ese tipo. Yo si firmo un documento de esto le pongo 20 o 30 puntos, y mucho. ¿Sí? Perdió. No, pues que los de la terna mala onda, principalmente el profesor, que vieran cómo trató al pobre muchachito, ¿sí? Fueron a hablar a la finca, eso fue con consentimiento de las autoridades, fueron a hablar a la finca y le cambiaron la nota de campo que le habían puesto al muchacho. Mi sorpresa fue, porque yo llegué a la graduación, mi sorpresa fue que pasó a recibir el título a pesar de que había perdido la terna. Pero bueno, solo les conté pero no es el punto. Hubo otro caso, cuando Fungus Gnat todavía no era tan conocido en la ENCA. Ya los estudiantes del octavo cuatrimestre todos saben del Fungus Gnat, aunque muchos profesores no lo conocen, porque es una plaga muy nueva en Guatemala. Entonces, pero eso, muy nueva, es relativo, esto lo estoy hablando hace como unos 5 o 6 años. Vino un estudiante, presentó una investigación en la que utilizó diferentes fungicidas para el control de Fungus Gnat, porque vio fungus acá, se imaginó que era un fungicida. Presentó una evaluación de varios fungicidas y presentó diferencias estadísticas en los fungicidas para el control de Fungus Gnat, con sus niveles de esporulación, en las hojas y todo eso. Cuando lo estaba presentando, miren muchachos, ya se imaginan, es que yo sí me enojo. Yo estaba, pero bravo en la terna, escuchando el montón de mentiras que estaba diciendo el estudiante. Cuando salió, ¿qué querían que les dijera? Que lo felicitara. Ay, les voy a contar otro caso, ya que me desvié. Eso fue también creo que salió un año antes de que ustedes entraran a la escuela. Un estudiante se fue a hacer sus prácticas a caña de azúcar, ¿sí? Y evaluó eficiencias de corte de caña en 5 fincas, 5 áreas diferentes. Voy a inventar datos. El promedio ideal era entre 5, porque esto me lo estoy mirando porque no me recuerdo. El promedio ideal era entre 0.5 y 0.6 toneladas de corte de caña por cortador. En la finca A obtuvo 0.3. En la finca B obtuvo 0.7. En la finca C obtuvo 0.45. En la finca D obtuvo 0.6 y en la finca E obtuvo 0.65. Hizo su promedio y aproximadamente, como me estoy inventando los datos ahorita, hizo su promedio y su promedio fue 0.56. Conclusión, las cosas se están haciendo bien en la empresa. Si ustedes ven, estadísticamente tiene razón. Pero ¿será que en la finca A están bien las cosas? ¿Será que en la finca B están bien las cosas? No, y voy a aumentar porque sería un dato algo así. ¿Será que en la finca B están bien las cosas? Cuando este es el promedio y esto es lo que están obteniendo, señores, es porque probablemente los datos no son reales, ¿sí? Pero vieran, con este estudiante tuve un problema serio, porque era hijo de un agrónomo, de un colega, y cómo iba a perder el nene. Se hizo un lío tremendo y le modificaron su nota de graduación. Pero bueno, ya me estoy yendo, solo porque ustedes son de último año, ya me estoy yendo por otro lado. Entonces, solo vamos a aplicar agua en cantidades, agua con flauta o con peine. Solo le vamos a aplicar agua en los primeros días del cultivo. 5 días, 6 días, 7 días. Ustedes van a ir observando la planta y cuando ustedes vean que la planta ya arraigó, uno nota que la planta ya arraigó porque uno nota que la planta comienza como a separar sus hojitas. Entonces, cuando ustedes vean que su planta ya arraigó, ya le quitamos el agua. Dejamos crecer la planta, voy a borrar esto. Dejamos crecer la planta y la planta va a ir produciendo sus hojas. No va a perder tiempo en dibujar sus hojas. Aquí está, la planta va a ir produciendo sus hojas. Y cuando lleguemos a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta,
sexta hoja. ¿Sí? Cuando lleguemos a la sexta hoja, aparece la séptima hoja. Cuando lleguemos a la sexta hoja, vamos a venir y vamos a hacer un soft pinch. Un soft pinch que si ustedes lo analizan es un pinzamiento, pero que en el caso del clavel, en el caso del crisantemo, estoy hablando ahorita del crisantemo, pero que en el caso del clavel y en el caso del crisantemo, a ese pinzamiento ellos le llaman despunte. ¿Y en qué consiste? Lo mismo que un pinzamiento, por eso es lo mismo, pero le estoy hablando del lenguaje que utilizan en el campo los productores. Agarran y eliminan el meristemo apical. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de eliminar el meristemo apical? Estimular a esta planta para que forme 3 ejes. Estimular a esta planta para que forme 3 ejes. Cada eje o tallo va a ser nuestro tallo. Cada uno de estos ejes o tallos van a ser nuestros tallos productores de flor. Cada uno de estos ejes o tallos van a ser nuestros tallos productores de flor. Tenemos que estimular a que crezcan rectos. ¿Cómo estimulamos a que crezcan rectos? Con el encanaste. Vamos a estimular a que crezcan vigorosos. ¿Cómo estimulamos a que crezcan vigorosos? Con una buena, buen programa de fertilización. Vamos a estimular a que crezcan largos. ¿Cómo estimulamos a que crezcan largos? Aplicándole giberelinas, cuando los brotes tengan menos de 1 centímetro de longitud. O sea, lo mismo que hicimos en las plantas madres, ahorita Wilton, lo mismo que hicimos en las plantas madres, vamos a hacer en los tallos productores. Algunos agrónomos no les gusta aplicar giberelinas porque dicen que los tallos van a ser muy delgaduchos. Yo les diría, nutran bien su planta y no van a tener ese problema. Si lo aplican en una etapa temprana, cuando los brotes tengan menos de 1 centímetro, si lo aplican en etapas tempranas, cuando la planta tenga menos de el brote, pero tenga menos de 1 centímetro, y nutren bien su planta, esos tallos se van a alargar, pero pues ustedes los van a engordar. Adelante, Palma. Inge, disculpe, entonces en este caso el encanaste pasa de ser de 2 plantas por cada canasto a ser de 6 por cada uno, o de ahí para arriba ya no se hace el encanaste. No, totalmente de acuerdo con tu primera afirmación. Se meten solo 2 plantas en cada canasto, porque cada planta va a tener 3 ejes. Entonces vas a tener 6 ejes en cada canasto. Miren, solo miren acá. Solo miren acá, Palma, esa fotografía. Ahí se mira el montón de tallos que vienen creciendo. Y vamos a ver otras fotografías más adelante. Entonces vamos a tener 6 plantas en 6 ejes, 6 tallos en cada canasto. Muy bien. Hacia aquí abajo está lo de 3 ejes. Entonces hacemos el despunte y hacemos crecer la planta. A la planta le vamos a estar eliminando a cada eje le vamos a estar eliminando a través de soft pinch, le vamos a estar eliminando cualquier brote lateral que le salga. A estos ejes, estar eliminando cualquier brote lateral que salga. Cuando aparezca el botón floral, viene una decisión importante. Cuando aparezca el botón floral, tenemos que tomar una decisión importante. Y la decisión es, ¿qué tipo de clavel, verdad? ¿Qué tipo de crisantemo queremos formar? ¿Qué tipo de crisantemo queremos formar? Y me van a disculpar nuevamente, yo voy a seguir mezclando acá clavel, porque no me va a dar, miren, ya está lo atrasado que voy en el curso, no me va a dar tiempo a hablarles de clavel y son muy parecidos. Entonces les voy a hablar primero de crisantemo y luego les digo el clavel. Acá, porque acá en este momento, lo mismo que hicimos para el clavel, lo estamos haciendo para el crisantemo.
perdón, al revés. Lo mismo que hicimos para el crisantemo, que es lo que le estaba explicando, tenemos que hacer para el clavel. El despunte se hace en el clavel, la aplicación de giberelina se hace en el clavel, el encanaste se mantiene en el clavel, y cuando aparezcan los botones florales, en tanto en crisantemo como en clavel, tenemos que tomar una decisión. Voy primero con crisantemo. Señores, tenemos que venir y decidir qué tipo de crisantemo vamos a ofrecer como flor de corte. Si vamos a ofrecer crisantemo tipo estándar o vamos a ofrecer crisantemo tipo spray. En este momento nosotros tomamos la decisión si nuestro crisantemo es tipo estándar o tipo spray. Hay un tercer tipo de crisantemo, pero lo voy a mencionar más adelante, que no tiene nada que ver con este manejo. Acá nos decidimos si nuestro crisantemo es tipo estándar o es tipo spray. Tipo estándar o tipo spray. Si nuestro clavel es tipo estándar, señores, nosotros, yo les dije, miren acá por favor en la imagen, hemos estado haciendo descijado o desbrotado, eliminar el descijado, le llaman ellos a eliminar todos los brotes laterales, lo que le llamamos deshooting en rosa, ellos le llaman descijado o desbrotado. Eliminamos todos los brotes a través del descijado. Si es tipo estándar, generalmente la planta va a producir un botón central y lateralmente va a comenzar a producir otros pequeños botones. Va a producir, en cada tallo, nos vamos a observar que crece un botón central grande y varios botones laterales. Botón lateral que veamos, botón lateral que eliminamos con la mano. Mientras más pequeño sea el botón lateral para eliminación, es mejor para la planta. Entonces acá ustedes pueden ver lo que les estoy hablando en la fotografía. Ustedes pueden ver acá, tiene varios botones. Dejamos este botón central, y aunque aquí ya está un poco pasado, pero dejamos este botón central y eliminamos estos botones laterales. ¿Por qué? Porque el crisantemo tipo estándar, va a presentar únicamente una flor o un botón por tallo. En el crisantemo tipo estándar solo vamos a dejar un botón por tallo. Si nuestro clavel, si nuestro crisantemo lo vamos a vender en presentación spray, si nuestro crisantemo lo vamos a vender como crisantemo tipo spray, el crecimiento va a ser semejante. En cierto momento, cuando aparezca el botón, va a aparecer un botón central que es grande y varios botones laterales. Acá, lo que vamos a hacer en el crisantemo tipo spray, lo que hacemos es eliminar el botón central grande, con el objetivo de estimular un buen crecimiento del montón de botones laterales. Estimular el crecimiento de todos estos botones laterales. ¿Eso qué significa? Que cada tallo lo que me va a presentar, es un conjunto de botones. Es un como ramito, un conjunto de botones. Y para que estos botones crezcan de buen tamaño, lo que se hace es eliminar el botón central. Repitiendo, más resumido, en el clavel tipo estándar, eliminamos todos los botones laterales pequeños para dejar un botón central grande por tallo. En el crisantemo tipo estándar, en el crisantemo tipo spray, eliminamos el botón central, dejando todos los botones laterales para que en cada tallo se presenten varias flores. Podemos verlo. Solo voy a apuntar aquí la palabra clavel para que no se me olvide que les tengo que explicar también esto en clavel ahorita. Pueden ver acá, como existen muchos híbridos, existe una diversidad de crisantemos que se pueden ofrecer
como crisantemo tipo estándar o se pueden ofrecer como crisantemo tipo spray. Por ejemplo, las anémonas, son estos de pétalos más o menos del mismo tamaño. O miren estos que les llaman crisantemos arañas, que lo que no les decimos pétalos, en realidad ustedes saben que son flores, las periféricas son muy delgadas, o estos, creo que no hace falta que explique por qué, pero les llaman pompón. Y así existen una diversidad de tipos de crisantemos. Miren este pompón acá, es un pompón estándar, y miren este acá, es un pompón spray. Miren, esto es una anémona spray. O sea, en el spray, en cada tallo van a crecer muchos botones laterales. En el clavel también vamos a tener dos tipos. En el clavel también vamos a tener dos tipos. El clavel de corte y el mini clavel. A diferencia del crisantemo, ya hay variedades específicas para clavel de corte y hay variedades específicas para mini clavel. No importa si el clavel es de corte o es mini clavel, cuando el clavel está creciendo, se hace el despunte a partir de la sexta hoja para estimular la formación de tres ejes. Y si es clavel de corte, hay que hacer el deshijado y el desbotonado de forma análoga a como se hace en crisantemo estándar. Si es de corte, se hace deshijado y desbotonado de forma análoga a como se hace en el crisantemo estándar, con la idea de formar una flor por tallo. Y si es mini clavel, simplemente solo se hace deshijado, no se hace desbotonado. En el mini clavel no se hace ningún tipo de desbotonado. ¿Hay un tercer tipo de clavel? Hay un tercer tipo de crisantemo. Voy a borrar la palabra clavel acá, solo era para hacer referencia al clavel. Hay un tercer tipo de crisantemo, que es el crisantemo tipo margarita. El crisantemo tipo margarita. La margarita también es un crisantemo, aunque hay plantas que se parecen mucho de otros géneros y otras especies de otros géneros, pero la margarita original es un tipo de crisantemo que generalmente se comercializa no como flor de corte, sino que se comercializa como planta ornamental, como planta ornamental en maceta, ¿sí? En el crisantemo, en la margarita, lo que busca el productor especializado, por ejemplo, un mercado que no hemos explotado en Guatemala, no sé si existe alguna oportunidad, no lo he estudiado, pero una oportunidad que no hemos explotado es la exportación de margarita, ¿sí? Si exportamos margarita, señores, generalmente en el mercado de exportación, voy a borrar esto que está acá, en el mercado de exportación de la margarita, lo que busca el mercado es, aquí está la maceta, lo que busca el mercado es tener una planta con múltiples ejes, que esté floreada y que sea lo más chaparra que se pueda. A la gente le gusta la planta con flor y que sea chaparra, ¿sí? La planta con flor, con bastante flor, pero que sea chaparra. Entonces, lo que hacemos con la margarita es que cuando nosotros tenemos ya nuestra planta enraizada, la metemos a la maceta y nuestra planta comienza a crecer, le hacemos un pinzamiento para estimular la formación de la mayor cantidad de ejes que se pueda, ¿sí? Le aplicamos ácido giberélico para que esos ejes se alarguen.
pinzamos después nuevamente estos ejes, y después de que la idea de pinzar estos ejes es que salgan más ejes, ¿sí? La idea de pinzar estos ejes es estimular que salgan más ejes. Les aplicamos nuevamente ácido giberélico. Entonces, ¿qué es lo que logramos? ¿Qué es lo que logramos con la secuencia de pinzamiento, ácido giberélico? Pinzamiento, ácido giberélico. Ahí se recuerdan que el ácido giberélico es una dosis de 10 gramos al 10% diluido por una bomba, una bomba de mochila de 16 litros, de forma asperjada. Cuando nosotros ya tenemos el cuerpo de la planta, a través del pinzamiento y la aplicación de giberelina, venimos y aplicamos una antigiberelina. Las antigiberelinas en el mercado de los reguladores de crecimiento se les conoce con el nombre de retardadores de crecimiento. A los retardadores de crecimiento se les conoce con el nombre de antigiberelinas porque hacen el papel contrario a lo que realiza una giberelina. Si una giberelina estimula el alargamiento de un tallo, un retardador de crecimiento detiene ese crecimiento. Un buen retardador de crecimiento, el más común en Guatemala, el retardador de crecimiento más utilizado en Guatemala es el paclobutrazol, ¿sí? El paclobutrazol. Estuve buscando estuve buscando presentaciones en Guatemala, pero no, hay poca información de mercado, increíblemente. Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver esta planta de Adelfo, ¿sí? Esta planta de Adelfo que ustedes ven acá. Adelfo es una planta que en Guatemala la conocemos con el nombre de narciso. Solo en Guatemala la conocemos con ese nombre. ¿Por qué? Porque en realidad el Adelfo se llama... Adelante. ¿Alguien me ha preguntado algo? Es el micrófono, mucha, no logro ver ahorita. Luis Hernán, volvió a encender el micrófono. Entonces, tenemos el Adelfo. El Adelfo en Guatemala lo conocemos como narciso. No es correcto, aunque es el nombre que solo le quisimos dar, no es correcto, porque el narciso a nivel internacional es una planta bulbosa que es del género Narcissus. El Adelfo se conoce con el nombre de Nerium oleander, muy, muy común en Guatemala. Y ustedes pueden ver acá, un Adelfo al que se le aplicó paclobutrazol y un Adelfo que creció sin la aplicación de paclobutrazol. Si ustedes observan, el Adelfo sin paclobutrazol es más grande, pero si observan el Adelfo con paclobutrazol, es una planta más compacta. El retardador de crecimiento, al detener el crecimiento, lo que hace es formar una planta más compacta, pero no solo más compacta, sino que al aplicar un retardador de crecimiento, generalmente estamos estimulando la inducción floral. Al aplicar un retardador de crecimiento, se estimula la inducción floral. Entonces, nosotros venimos y formamos el cuerpo de la margarita, pinzando, queda 3, pinzando, queda 3. Y cuando ya tenemos cuerpo, le aplicamos un paclobutrazol, le aplicamos un retardador de crecimiento y con ello vamos a lograr que esta margarita adquiera una forma redondeada y totalmente floreada.
Esta actividad en el mercado de producción de plantas se puede hacer para formar plantas en maceta de margarita, como lo acabo de decir, margarita, se utiliza para geranios, ¿sí? Se utiliza para geranios, se utiliza para las impantins y se utiliza para las azaleas, que son plantas del género Rhododendron. Se utiliza también para las azaleas, que son plantas del género Rhododendron. En Rhododendron no es tanto para adquirir la forma, sino que para adquirir plantas chaparras con bastante flor. Muy bien, regresemos a los crisantemos para flor de corte, porque acá hice este paréntesis por las margaritas y la formación de plantas con forma redondeada y llenas de flor. Pero ahorita estoy más enfocado a la producción de crisantemo. Adelante, Cristian. Y más o menos, ¿cuántas aplicaciones son de gibberellina? O sea, o cuántas tendríamos que sacar. Va a depender mucho, Cristian, de el tiempo que tengas y lo que la gente te pueda pagar por una planta. Pero te voy a decir, lo más común es un pinzamiento y una aplicación de gibberellinas. Es lo más común. Un pinzamiento y una aplicación de gibberellinas. Yo aquí puse más, pero generalmente es un pinzamiento y una aplicación de gibberellinas. Gracias. Muy bien, Cristian. Muy bien. Nuestra planta va a crecer. Regreso a los crisantemos. Voy a borrar todo esto porque apunté un montón de cosas acá adicionales al crisantemo. Nuestro crisantemo va a crecer y cuando ya esté crecidito, ya ustedes vieron algo en el video de rosas. Cuando ya esté crecidito, venimos y procedemos al encapuchado. El encapuchado consiste en la colocación de capuchones. Los capuchones, estas porciones de material de propileno, ¿sí? Son un plástico llamado propileno que viene y se coloca sobre el botón floral, y puede tener varios objetivos. Se coloca sobre el botón floral y puede tener varios objetivos. Por ejemplo, ustedes observaron en el video de Rosas de Colombia que ellos le colocan el capuchón a las rosas rojas para evitar lo que se conoce con el nombre de bronceado de los pétalos. El bronceado de los pétalos ocurre en flores rojas, rosa y otras especies. El bronceado ocurre en flores rojas debido a la acción de la luz ultravioleta sobre los pétalos. En flores rojas, generalmente en las puntas de la flor, adquiere una coloración negruzca, ¿sí? Semejando mucho al daño por trips. Ocurre en flores rojas, ocurre una coloración negruzca. Y los que no tenemos mucha experiencia, vemos, si estamos manejando una plantación, creemos, híjole, nos entró el trips. Y no es trips, es el efecto de la luz ultravioleta sobre los pétalos rojos. Pero no es la única razón. Ustedes lo vieron así en rosa, pero solo es para rosas rojas. Rosas de otro color, puede seguir otros objetivos. Un
Segundo objetivo que podemos tener en el encapuchado, y esto va para el resto de especies, es que de alguna forma nos protege contra plagas, principalmente plagas, enfermedades un poquito, pero más que todo contra plagas. El capuchón, el que tenga esta cubierta, de alguna forma limita que las plagas puedan entrar. Pero hay algo más importante, Cuando nosotros venimos y le colocamos el capuchón plástico de propileno, el capuchón plástico de propileno a un botón floral, estamos propiciando lo que ustedes en su curso de botánica general y principios de fisiología vegetal conocieron con el nombre de etiolación. ¿Y qué es la etiolación? La etiolación no es más que el alargamiento que sufre cualquier tallo debido a la deficiente entrada de luz. ¿Sí? Es un alargamiento que existe de tallos o de partes de una planta. Generalmente se conocen tallos. Es un alargamiento que existe en tallos o de otras partes de la planta debido a una deficiente entrada de luz. Entonces, al colocarle el capuchón, de alguna forma se reduce un poco la incidencia de luz solar sobre el botón y con esto estamos ganando unos milímetros más de longitud. Entonces se procede al encapuchado. Miren la altura que puede alcanzar el crisantemo. ¿Sí? Esta foto sí no es de Guatemala. Miren la altura a la que puede alcanzar el crisantemo. Ojo, las principales plagas que pueden afectar al crisantemo, dentro de las principales plagas que pueden afectar al crisantemo, tenemos los trips. Los trips generalmente se van a presentar cuando la flor ya está formada. Los trips generalmente se van a presentar cuando la flor ya está formada. Los trips son una de las plagas consideradas como plagas duras en los cultivos de flores y follajes, y se les conocen como plagas duras porque son de difícil control. ¿Sí? Generalmente el trips tiene la particularidad de que se tiende a esconder. Por ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez observaron los ficus benjamina que hay en la escuela, pero algunas veces, generalmente cuando uno hace su colección de insectos, se anda buscando insectos por todos lados, cuando uno llega a un ficus benjamina, llega a encontrar unas hojas que están así totalmente dobladas. Totalmente dobladas. O sea, si esta es la hoja, la hoja se dobla de esta forma. Y cuando uno levanta la hoja, va a encontrar un montón de trips ahí adentro. También lo he observado en anturrio, aunque como a trips le gusta la baja humedad, en anturrio, solo en anturrios súper mal cuidados por falta de riego, porque un anturrio es una planta tropical, entonces requiere mucha humedad. Entonces, generalmente se tiende a esconder. En rosa se va al botón floral y se mete hasta lo más profundo del botón. Entonces, si ustedes hacen aplicaciones de agroquímicos, cuesta controlarlos porque están escondidos. Lo mismo ocurre en crisantemo. Y en algunos casos, por ejemplo en rosa, los trips lo que provocan es aparecimiento de botritis. O sea, aparecen manchas negras en los pétalos de la flor, principalmente en variedades claras se observa. Pero ustedes pueden ver en cultivos como el crisantemo y en el clavel también, lo que provoca es como decoloración. Miren estas decoloraciones. ¿Sí? En gerbera también, en crisantemo, clavel, gerbera, provoca decoloración de la flor. ¿Sí? La flor comienza a tener esta decoloración. Entonces sí es importante controlar el trip. Es importante hacer un buen programa de manejo integrado de plagas. Acuérdense ustedes que el control etológico en trips funciona bastante bien si es bien utilizado, utilizando trampas color azul. Si van a recurrir al control químico, una recomendación, muchachos, hagan su aplicación en horas frescas. Si van a recurrir al control químico, hagan su aplicación en horas frescas o estimulen a que el trip salga de la flor.
Una forma en la que nosotros logramos en la escuela un buen control de trips cuando estábamos presencialmente, tuvimos muchos trips en rosa, y una forma en que logramos un buen control de trips, aunque implicaba un poquito más de costos, era aplicar con 2 bombas. ¿Cómo así con 2 bombas? Habían 2 aplicadores. Iba un aplicador y detrás de un aplicador, o sea, un surco atrás de un aplicador, iba el otro aplicador. El primer aplicador lo que aplicaba era sal de ajo. Sal de ajo, del ajo que venden para la comida. Ya qué olorcito en la plantación, mucha. Pero compramos sal de ajo. Eso fue un experimento que hizo el ingeniero Walfer o el ingeniero Héctor, no me recuerdo quién de los dos, y le funcionó muy bien. Aplicaban sal de ajo, entonces eso sacaba el trips, y atrás pasaba el que hacía aplicaciones con insecticidas. Por ejemplo, el Exalt funciona bastante bien. Aplicaciones de insecticidas. Por ejemplo, el Dibrom funciona bastante bien. Otra plaga importante en el crisantemo es el minador. El minador es una larva de díptero del género Liriomyza, ¿sí? Que afecta, pues ese es el daño provocado por minador. Como enfermedades, la más temida, la roya blanca, que presenta estas pústulas en vez de las hojas, que no son rojas como en el caso de la roya roja, sino que son blancas. Voy a saltarme esta parte de citopatología, entomología, por cuestión de tiempo. Pero acá lo más importante es procurar no mojar el follaje, ¿sí? Y si tenemos que mojar, si tenemos presencia de roya, es controlarla cuando los focos son pequeños, o sea, cuando hay pequeños manchones, no esperar a que se nos manche, se nos propague por toda la plantación. El ciproconazole es un buen fungicida. Vamos a ver si está en el listado de lo que alguien me pidió y les mandé. Sí, ahí está el ciproconazole como alto, ¿sí? Ese es un buen fungicida para el control de roya. Miren esta plantación. Esta foto la bajé de un documento, y miren, es una plantación en Patzú. Miren qué bonito el crisantemo. Cuando ya tenemos la planta lista para cosecha, ya tenemos la planta lista para la cosecha, el tiempo que va a permanecer nuestra planta en campo es variable, va a depender de el genotipo que tengamos, pero más o menos la cosecha se realiza 3 a 4 meses después del trasplante. Se corta más o menos a 10 centímetros del suelo y después se saca la planta. La planta puede brotar, pero generalmente si es para exportación no es conveniente porque los brotes ya no van a ser vigorosos. Para eso ustedes tienen su propagador y su renovación de plantas. Entonces ustedes cortan, y después más o menos es importante que el tallo sea largo, ¿sí? Si ustedes le han dado un buen manejo a la planta, van a obtener tallos largos. Esos tallos, si ustedes se dan cuenta, son cortados y rápidamente se colocan en un sistema para evitar la deshidratación. Rápidamente se colocan en un sistema para evitar la deshidratación. Se transportan para el área de manejo post cosecha. La flor blanca es la flor más vendida. En el crisantemo es muy común que la gente acostumbre teñir las flores. Y muchas veces es en la finca donde se hace el teñido. En ese momento los tallos se meten a agua para evitar la deshidratación, se llevan al área de manejo post cosecha, se hacen los manojos, se hacen los bonches, que yo te les voy a hablar de los bonches para exportación, para el mercado local son manojos, y luego se colocan para la hidratación. Durante la hidratación, el agua lleva el colorante para que la flor blanca adquiera el color que a ustedes les pidieron, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver una flor blanca teñida de celeste, una flor blanca teñida de saber qué color, un salmón, o no sé si ustedes sabrán que anaranjado, y estas como rosaditas. Si es para exportación, se hacen bonches, generalmente van cinco tallos florales por cada bonche, ¿sí? Se almacenan a 2 o 4 grados centígrados, y con eso estamos listos para la exportación.
Con esto terminé el cultivo del crisantemo. No sé si tengan dudas, sino que cambio de presentación, que todavía me quedan 5 minutos para comenzar la siguiente presentación. Ingeniero, disculpe, Adelante. ¿podría explicar otra vez lo del enfriamiento y almacenamiento? No lo oí muy bien. Perfecto. Sí, no, les decía de que se arman bonches de 5 tallos por... perdón, mejor voy a comenzar del enfriamiento desde antes. Se llevan a la sala por cosecha y ahí se arman bonches. Si es para el mercado local, son manojos. Si es para el mercado de exportación, son bonches de 5 tallos. ¿Sí? Luego se colocan a hidratar. Ya hablamos de la hidratación, puede ser semejante a lo que vimos en rosa, solo que lleva un componente adicional. La variedad más, o el color más comúnmente cultivado de crisantemo, y esto aplica para muchas flores, la coloración más comúnmente utilizada o producida de crisantemo es el crisantemo blanco. La idea es que se hace el teñido del crisantemo. Entonces, en el agua donde se utiliza, el agua que se utiliza para la hidratación, se aprovecha a colocar el colorante, ¿sí? Ya cuando está teñida, si es para el mercado local, se va de una vez para el mercado local. Si tienen que almacenarlo, ya sea para el mercado local o para exportación, ahí se recuerdan ustedes que lo ideal es almacenarlos por lo menos 12 horas y se coloca en cuartos fríos a 2 o 4 grados centígrados. Luego se meten en cajas de tabaco y si van para exportación y se exporta. No sé si por ahí queda, no vi quién fue el que me preguntó, no sé si por ahí queda resuelta la duda. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Palma. Ingeniero, disculpe, usted dijo 5 tallos por bunch en el caso del crisantemo, pero usted nos estaba hablando, nos dijo que de una vez iba a ir como que tocando el clavel. En el caso del clavel, no sé cómo iba. En el caso del clavel, si es mini clavel, ¿sabes qué, Wilton? No tengo claro ahorita, no tengo bien claro ahorita cuánto es el bonche para el clavel de corte. Entonces mejor déjame que te confirme esto y te lo cuento mañana. Ok, está bien, muchas gracias. Otra cosa, en el caso de exportación, ¿cómo se llamaría el crisantemo? ¿O se llama crisantemo? Crisantemo, en caso de exportación, crisantemo. Muy buena, gracias por tu pregunta, Wilton, porque así te sigo aclarando. Acuérdense que yo voy a estar hablando de los nombres en el mercado de exportación. Ofrecí y no lo hice para el caso del clavel. El clavel, el crisantemo, se llama crisantemo. En el caso del clavel, ya lo había dicho, pero es el nombre que tuve que haber estado utilizando hoy y utilicé clavel y gracias por decírmelo, Wilton. En el caso del clavel, el mercado de exportación es Carnation. Carnation. Muchas gracias, Wilton. Muy bien. Si no hay otra duda, ya me quedan 2 minutos. Creo que por lo menos vamos a saber de qué vamos a hablar mañana. Tenemos el lirio. El lirio. Cuando hablamos del lirio, señores, estamos hablando de una diversidad grande de plantas. Hay lirios, como este que ustedes ven acá y que es del que voy a hablar hoy y mañana, que es del género Lilium, ¿sí? Pero hay otros géneros de lirio, hay más plantas que se conocen con el nombre de lirio y que pertenecen a otros géneros. Por ejemplo, hay plantas de lirio que son de reconocida importancia y que pertenecen al género iris, así como se oye, iris. Entonces existe una diversidad de lirios. Dentro de esa diversidad, la mayoría de lirios producen un rizoma y se propagan por división de rizomas. Ojo, la mayoría de lirios producen rizoma y se propagan por división de rizomas.
hay excepciones. Por ejemplo, del lirio que vamos a hablar. El lirio que vamos a hablar es este lirio que ustedes pueden ver acá en la fotografía. No sé cuántos han tenido la oportunidad de verlo. Es una flor de corte, una flor de corte que se produce a través de plantaciones establecidas por bulbos. ¿Bien? La mayoría produce rizomas, esta no, esta produce bulbos. Si ustedes han visto este lirio en el mercado, que ahora ya es muy popular en el mercado, pero en un tallo floral como este, ustedes van a un centro comercial, no en un mercado o en un lugar donde se produzca, porque ahí es mucho más barato. Pero si ustedes van a un mercado por un tallo como este, les piden fácilmente un centro comercial, fácilmente les piden entre 10 a 15 quetzales. Y si van a una floristería, es más caro. Cada tallo floral. Ahora bien, mañana vamos a hablar de las técnicas para producción de lirio, cómo se produce este lirium. A este lirio le vamos a llamar lirio azucena, para diferenciarlo de los otros lirios. ¿Cómo se maneja el lirio azucena? Y vamos a ¿cómo se llama? A hablar también un poco de otras, vamos a hablar también de otras plantas que se produzcan a través de bulbos, así solo enumerarlas, y si nos da tiempo, vamos a entrar al cultivo del gladiol. Entonces, muchachos, yo sé que para ustedes el tiempo es lento, para mí se va volado, ya son las 8 de la mañana, entonces por lo menos logramos cubrir el cultivo del crisantemo el día de hoy, y mañana continuamos con el cultivo del lirio. Entonces, buen provecho para los que van a desayunar, y los que ya desayunaron, igual que yo, ok,